Se lo he dicho en muchas ocasiones, no me hace ni caso, le entra por un oído, le sale por el otro. Le voy a leer... Se acabó la paciencia en el Congreso. Francina Armengol ha estallado como nunca antes contra el portavoz del PP, Miguel Tellado, en una sesión de control que ha saltado por los aires. Con un contundente "no hay nada más cobarde", la presidenta de la Cámara ha frenado en seco el discurso de los populares en pleno duelo entre Pedro Sánchez y Feijóo. ¿Se han cruzado hoy todas las líneas rojas de la educación parlamentaria? Hoy en Contrapunto Nacional, analizamos el momento exacto de la bronca y lo que nadie te ha contado de este enfrentamiento. Atentos que empezamos. Usted recurrentemente pregunta si España funciona o no funciona con este gobierno. Se lo he dicho en muchas ocasiones, no me hace ni caso, le entra por un oído, le sale por el otro. Le voy a leer otras personas, otras entidades, instituciones que califican la buena marcha del país. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional recientemente dice, y cito textualmente, España tendrá menos deuda pública, tanto que le preocupa a usted, que la media mundial por primera vez en 16 años. Por primera vez en 16 años, señor Feijóo. El Financial Times, España es un modelo a seguir para resistir los shocks provenientes de la guerra en Irán. Dominique de Villepin, ex primer ministro francés, nada sospechoso de ser de izquierdas, España salva el honor de Europa cuando efectivamente se sitúa enfrente de la violación de del derecho internacional en Gaza. Pero espere, que le voy a dar una mejor. España tiene que superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social al finalizar la próxima legislatura. Esto lo dijo el señor Núñez Feijóo un año antes de que termine la legislatura. Señor Feijóo, lo hemos logrado. Tenemos 22 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Por tanto, señor Feijóo, con este gobierno España funciona. Lo que no acaba de funcionar es una oposición que lleva años confundiendo sus deseos con la realidad. Mire, señor Sánchez, la deuda pública con usted se ha incrementado en más de 500.000 millones de euros, un 42% más. Pero yo no le vengo a preguntar de eso, y por supuesto usted no me quiere contestar. Yo vengo a preguntarle en nombre de millones de españoles que suben al coche, temerosos de tener un accidente por el estado de las autovías. Yo vengo a preguntarle en nombre del 1,5 millones de ciudadanos que cogen diariamente cercanías o rodalíes y ven las incidencias y las anulaciones de sus trenes. Vengo a preguntarle en nombre de los malagueños que llevan 3 meses sin AVE y no saben cuándo van a volver a reponerlo. De todos los que compramos un billete de AVE y no sabemos si vamos a salir y si vamos a llegar. Y sobre todo en nombre de la mayoría de los españoles que estamos preguntándoos qué ocurre con las víctimas de Adamuz a las que ustedes le han mentido constantemente. Señorías, el AVE era una marca España y este prestigio lo han dilapidado. Señor Sánchez, ¿por qué ha disminuido un 30% los pasajeros de AVE con usted de presidente? ¿De verdad cree que no le debo una disculpa a nadie? ¿De verdad cree que los españoles merecemos que con nuestro dinero de seguridad se paguen las amigas del anterior ministro de Transportes? ¿O paguemos el sueldo del ministro actual que se dedica a insultar a todo el mundo en redes sociales porque usted se lo indica? Señor Sánchez, lo único que es más vergonzoso que su corrupción es su falta de humanidad. Es usted implacable recaudando. Es insensible a los problemas de la gente. Está a años luz de ellos, por eso no puede salir a la calle. Y por eso usted va más veces a China que a Adamuz o a Paiporta. Hoy, la mayoría de los españoles ya sabe que usted gobierna contra ellos. Lo único que empata con su corrupción, señor Sánchez, es su incompetencia. Muchas gracias, señoría. La presidenta, ¿y todo eso se lo escribe usted o se lo escriben? Le cuesta hasta leerlo, señoría. Si es que no tiene nada que ofrecer. Si tiene que leer algo, señor Feijóo, es el acuerdo entre el Partido Popular y el partido de la ultraderecha en Extremadura. Claro que sí. 3 cosas, señoría, ustedes ofrecen a Extremadura y a España. 1. Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución, violando, claro que sí, el principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas y el principio de no discriminación. En fin. 2. Desindustrialización. ¿Qué es lo que está funcionando frente a los shocks energéticos que estamos sufriendo en Irán o también en Ucrania?
las energías renovables. ¿Y qué es lo que ellos proponen? Lo que proponen es un frenazo a las energías renovables, es decir, que se ponga en cuestión muchos proyectos industriales en Extremadura, una auténtica irresponsabilidad. Y finalmente, señoría, desmantelamiento de lo público. Le diré una cosa, ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B. Señor Bolaños, señor casi vicepresidente primero del gobierno, no ha habido suerte. No pudo ser. No le ha servido de nada ser el fiel servidor del sanchismo durante todos estos años. Esa ley de amnistía que usted defendió con tanto empeño, los apaños del fiscal general del Estado, delincuente condenado e inhabilitado, esa campaña que usted lidera contra los jueces de nuestro país, esa contratación de la asesora fake de la señora Begoña, todo su apoyo al pequeño Beethoven para que residiese en una caravana en el parking de Moncloa, ese trato de favor a Otegi, a Rufián, a toda la banda del Peugeot, que hasta el Peugeot era falso, sus trabajitos con Leire Díez, todo ha sido en vano, señor casi vicepresidente del gobierno. Mire, ahí sigue usted con sus insultos a los jueces, nada más y nada menos que desde el Ministerio de Justicia. Mire, deje de humillarse ante Sánchez. No va a ser nunca vicepresidente del gobierno de España. Hasta ahí ha llegado usted. Es usted otro juguete roto del sanchismo a la espera de conocer el matadero electoral al que Pedro Sánchez le va a condenar como a la señora Montero. Mire, es usted el responsable de las relaciones con las Cortes. Usted sabe, igual que yo, que la señora Armengol ya no debería estar sentada ahí. No debería estar sentada ahí desde hace mucho tiempo. 2 años mintiendo la señora Armengol. Mintiendo en sede parlamentaria, mintiendo en sede judicial, ha mentido incluso hasta en el Tribunal Supremo. ¿Sabe usted que eso es un delito? Como presidenta de Baleares, le abrió las puertas a una trama corrupta en esa comunidad. Casi 4 millones... Un momento, señor Tellado. Silencio, por favor. Un momento, señor Tellado. Silencio. Silencio, por favor. Tiene la palabra. Señora Muñoz, por favor. Señor Tellado, cuando quiera. ¿Sabe usted que ha mentido durante 2 años? Como presidenta del gobierno de Baleares, le ha abierto las puertas de esa comunidad a una organización corrupta. 4 millones de euros de adjudicaciones con sus correspondientes mordidas. Dice que no les conocía y la UCO al final encontró hasta 65 mensajes, algunos cariñosos. Ustedes no tienen un problema con un juez, tienen un problema con toda la justicia, con la Audiencia Nacional, con el Tribunal Supremo, con los juzgados de toda España, con la UCO, con la Guardia Civil. Ustedes no son un gobierno, ustedes son una organización criminal. Entréguense a la justicia. Muchas gracias, señor Tellado. Le recordaré con el mejor tono que no hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona de esta Cámara que no puede defenderse. Vicepresidente, yo tendría que comenzar dándole la enhorabuena. Ha conseguido usted escalar hasta la vicepresidencia del gobierno. Aunque claro, viendo cómo han acabado las manos derechas del señor Sánchez, 2 en prisión y otra exiliada en Andalucía para perder por él, igual casi mejor le doy el pésame. Mire, usted estaba esta semana en un programa de radio y decía que se sentía usted completamente indignado por la corrupción, como cualquier ciudadano. Entonces yo le quiero preguntar, ¿a usted le indigna que un ministro de Transportes de este gobierno esté en prisión? ¿A usted le indigna los amaños de contratos que están siendo investigados por la justicia de algunos ministerios de este gobierno? ¿A usted le indigna que una empresaria haya acreditado ante el Tribunal Supremo que llevaba bolsas con dinero negro a Ferraz? ¿A usted le indigna que la mujer del presidente del gobierno se haya aprovechado de ser la mujer del presidente del gobierno para sus negocios? Señor Cuerpo, si a usted todo esto le indigna, como a cualquier ciudadano, ¿por qué aceptó ser usted vicepresidente de toda esta corrupción? Muchas gracias. Muñoz, gracias por su cálida bienvenida. Tengo que reconocerle que quiero aprovechar esta primera interacción que tenemos para hacer una reflexión quizá un poco más genérica. Yo creo que sería importante que aprovecháramos estas sesiones para hablar del conjunto de preocupaciones que tienen los españoles, nuestros ciudadanos. Si le parece a usted, por supuesto.
Porque lo que he visto en estos 2 últimos años y medio es que sus preocupaciones se alejan de este ámbito. Sin ir más lejos, no están preocupados por la economía. 2 preguntas al ministro de Economía en 2 años y medio. No están preocupados por la vivienda. Menos del 3% de las preguntas que ha realizado su grupo en esta sesión de control han ido a materia de vivienda. No están preocupados por la situación de las empresas, de las familias, de los hogares o de los autónomos. Votaron en contra del Real Decreto Ley de las medidas para luchar contra los aranceles. Se abstuvieron en el Real Decreto Ley, a pesar de que era exactamente el suyo, para luchar contra el impacto de la guerra de Irán. Vemos el acuerdo entre PP y Vox en la Comunidad Autónoma de Extremadura, donde la palabra autónomos en 23 páginas aparece 0 veces, señoría. Lo que quiero decir es que es importante que tratemos del conjunto de las preocupaciones de los españoles en esta sesión de control. Muchas gracias. Gracias. Mire, señor Cuerpo, yo le agradezco el tono, de verdad, porque otras veces cuando yo preguntaba a la vicepresidenta me insultaba, me gritaba, me calumniaba. Sí, entonces yo le agradezco el tono, pero claro, ser educado no es ser moderado. Y ser moderado no es ser cobarde. Usted esquiva las preguntas y usted pretende disociar. Usted es vicepresidente para mentir con los datos económicos, pero también para asumir la corrupción de este gobierno. Yo le he hecho preguntas muy concretas. Le he preguntado por una corrupción muy concreta y se lo vuelvo a preguntar. Si usted está indignado por la corrupción de este gobierno, ¿por qué es vicepresidente de este gobierno? Usted tomó una decisión el día que aceptó ser vicepresidente de Pedro Sánchez. Usted asumió esa corrupción. La de Sánchez, la de su gobierno, la de su mujer, la de su hermano, la de su partido. Esa es la decisión que le ha traído hasta aquí. Por eso usted no puede disociar, por eso usted no puede esquivar estas preguntas. Usted no puede decir que está indignado por la corrupción y sentarse a la izquierda de Pedro Sánchez. Usted no puede decir que es moderado y estar en un Consejo de Ministros con gente como Óscar Puente. Usted no puede decir que es coherente y justificar los ataques del señor Bolaños a los jueces. Usted el día que aceptó ser vicepresidente de Sánchez tomó otra decisión. Usted eligió entre la honradez y su ambición, eligió su ambición. Esa decisión es la que le ha traído aquí y por eso usted tiene que dar respuesta por la corrupción de Sánchez y de todo este gobierno, señor Cuerpo. Muchas gracias. Señoría, lo que yo elegí es seguir representando a los españoles y seguir trabajando por ellos. Es para eso para lo que estamos aquí. Pero hablemos, en este caso, de corrupción, señoría. Hay un elemento, un principio fundamental y es la tolerancia cero. La tolerancia cero que supone, evidentemente, que no puede haber impunidad. La tolerancia cero que supone, además, que en este caso tiene que haber unas consecuencias y que tiene que haber un seguimiento, como hemos dicho y como hemos hecho desde el principio, con contundencia. A partir de aquí, ¿qué estamos haciendo? Contribuir a esa tolerancia cero, reforzando el marco institucional, reforzando el control y la transparencia en la gestión pública. Esas son las actuaciones en las que esperemos poder tener la contribución y el apoyo de su partido. Ya me dirá usted si están por la labor o no en este ámbito, señoría. Pero más allá de eso, y para cerrar, vuelvo al principio y quiero lanzarle un reto, señoría, ya que hemos tratado hoy el tema de la corrupción. ¿A cuál tema vamos a pasar de aquellos que son relevantes para los españoles en las próximas sesiones de control? Le dejo elegir. Tenemos el impacto de la guerra de Irán, la situación financiera de nuestras familias, tenemos, por ejemplo, el impacto de los aranceles, tenemos el impacto económico y social de la regularización. Elija, señoría, sorpréndanos. Señor secretario general del Partido Popular, partido que casi llega al gobierno en 2023, señor Tellado, que casi fue ministro del presidente del gobierno, señor Feijóo. Todo casi. No pasará su intervención de hoy a los anales de la valentía, metiéndose con quien efectivamente no puede defenderse, que es la presidenta del Congreso. Pero no se preocupe, sí pasará la historia de la difamación, de la mentira, de la falta de respeto, de lo que usted cada miércoles representa en esta sesión de control. Mire, vamos a ir a lo importante, porque usted demuestra con sus palabras que no hay ningún proyecto político en el Partido Popular. Por eso habla de estas cosas y nunca de lo que realmente afecta a los ciudadanos. Ustedes acaban de llegar a un pacto en Extremadura con la ultraderecha, que es inhumano, que es xenófobo y que es discriminatorio. Ustedes han pasado de decir que no pactarían nunca con un partido que no aceptara la violencia de género a decir que el feminismo del Partido Popular es el feminismo de Vox. Ustedes han pasado de decir que nunca pactarían con la ultraderecha porque deshumaniza a los inmigrantes a decir que, por supuesto, que los inmigrantes van detrás con esa prioridad nacional y que no se prestarán servicios sanitarios y educativos a los niños de personas que no tengan una situación regular en España.
Señor Tellado, ¿de verdad le va a decir usted a una madre de un niño que está enfermo y que no tiene papeles, que no le van a atender en la sanidad extremeña? ¿De verdad le va a decir usted que usted va primero y que ese niño enfermo porque sus padres están en situación irregular no les va a atender la sanidad? Es absolutamente inhumano, absolutamente inhumano. Pero no se preocupen, no se preocupen. Ya está el gobierno de España para llevar a los tribunales todo lo que hagan ustedes que sea discriminatorio, contrario a la Constitución y contrario al derecho. Con ese pacto discriminatorio y inhumano que han llegado ustedes en Extremadura, no les vamos a pasar ni media a los tribunales a pararlo. Gracias. Señor Bolaños, le veo a usted muy preocupado por Extremadura, pero muy poquito preocupado por la seguridad de los ciudadanos. Se lo digo porque hemos conocido que su gobierno está informando a los presos preventivos extranjeros de su proceso de regularización masiva. Sí, para que se puedan acoger a él y para que puedan tener la residencia. Ya han hablado ustedes, fíjese, de arraigo. Arraigo al delito, digo yo, que deben de ser lo que tienen los presos preventivos. Pero mire, no hay nada más inhumano, señor Bolaños, que intentar meter miedo a los extremeños con el acceso a la sanidad y a la educación. Nadie se va a quedar sin poder ser atendido en la sanidad extremeña, ni nadie se quedará sin escolarizar. ¿No la imaginaba usted, señora Gamarra, revolcándose en el banquete de la xenofobia también, criticando ese proceso de regularización donde estamos haciendo justicia, dando derechos a personas que ya conviven con nosotros y que van a cotizar a la Seguridad Social y que van a tributar a la Hacienda Pública? Me dice usted que no va a haber ninguna persona sin atención sanitaria y sin atención educativa en Extremadura. Oiga, pero usted se lee los pactos que firman. Usted lee que han firmado con la ultraderecha de Vox que aquellas personas que estén en situación irregular no tendrán derecho a ninguna atención ni a servicios. Pero usted lee lo que dice. Es un pacto absolutamente discriminatorio e inhumano, absolutamente. Y ustedes lo están firmando y no lo dice solo el gobierno de España, lo dicen las organizaciones internacionales.